Lección de Escuela Sabática, Lección 4. El conflicto detrás de todos los conflictos. Para el 25 de octubre de 2025. Sábado 18 de octubre. Para memorizar. No ha habido día igual, ni antes ni después, en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor luchó por Israel. Josué 10:14. La lectura del libro de Josué nos confronta con las agresivas campañas militares llevadas a cabo por orden de Dios, en su nombre y con su ayuda. La idea de que Dios estaba detrás de la conquista de Canaán impregna el libro de Josué y se expresa en las afirmaciones del narrador. Josué 10, 10 y 11. En las propias palabras de Dios, Josué 6, 2, 8, 1. En los discursos de Josué, Josué 4, 23, 24, 8, 7. Y en las afirmaciones de Rahab, Josué 2, 10. De los dos espías, Josué 2, 24. Y del pueblo, Josué 24, 18. Dios aparece como el originador de estos violentos conflictos. Esta realidad plantea preguntas inevitables. ¿Cómo entender que el pueblo elegido por Dios llevará a cabo tales acciones? ¿Cómo es posible conciliar la imagen de un Dios guerrero con su carácter de amor? Por ejemplo, Éxodo 34:6, Salmos 86:15, 103:8, 108:4, sin que se vean afectadas la credibilidad, la autoridad y la historicidad del Antiguo Testamento. Esta semana y la próxima exploraremos la difícil cuestión de las guerras libradas por mandato divino en el libro de Josué y en otros lugares. Domingo 19 de octubre. El comandante de los ejércitos del Señor. Lee Josué 5, 13 al 15. ¿Qué dice este texto acerca del trasfondo de la conquista de Canaán? Josué 5, 13 al 15. Aconteció que, estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Josué se acercó y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Israel acababa de cruzar el Jordán y de pisar terreno enemigo. La fortaleza de Jericó estaba frente a ellos, con las puertas firmemente cerradas. Josué 6:1. En este momento, el pueblo no conocía ninguna estrategia bélica, y lo más preocupante aún era que Israel solo disponía de hondas, lanzas y flechas para enfrentarse a una ciudad fortificada y preparada para resistir un largo asedio. Las preguntas de Josué acerca de la identidad del extraño visitante recibieron una respuesta poco reveladora. No, la respuesta del visitante revelaba que no estaba dispuesto a entrar en las categorías definidas por Josué. En otras palabras, la cuestión fundamental no era si el visitante estaba de parte de Josué, sino si Josué estaba de parte de aquel. Compara Josué 5, 14, 15 con 2 de Reyes 6, 8 al 17, Nehemías 9, 6 e Isaías 37, 16. Josué 5, 14, 15. No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Segunda de Reyes 6, 8 al 17. Estaba el rey de Siria en guerra contra Israel, y en consejo con sus siervos dijo: En tal y tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: No pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así lo hizo una y otra vez con fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, así que llamó a sus siervos y les dijo: ¿No me descubriréis vosotros quién de los nuestros está de parte del rey de Israel?
Uno de los siervos respondió: No, rey y señor mío, el profeta Eliseo, que está en Israel, es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. El rey ordenó: Id y ved dónde está, para que yo envíe a apresarlo. Alguien le dijo: Está en Dotán. El rey envió allí gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. El criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Eliseo respondió: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo diciendo: Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Nehemías 9:6. Solo tú eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Aunque la expresión príncipe del ejército del Señor es la única en la Biblia hebrea, la combinación de los términos príncipe y ejército siempre se refiere a un líder militar. La palabra ejército en las Escrituras puede referirse a tropas, ángeles o cuerpos celestes. El Cristo preencarnado no se aparece a Josué como un simple aliado, ni siquiera como un verdadero comandante del ejército de Israel, sino como el comandante del ejército invisible de ángeles partícipes de un conflicto mucho mayor que el de Josué con los cananeos. La respuesta de Josué indica claramente que comprende cuál es la identidad del comandante. Este es igual a Dios, y Josué se postra ante él en señal de profundo respeto y adoración. Josué 5:14, Génesis 17:3, Segunda de Samuel 9:6, Segunda de Crónicas 20:18. Josué está preparado para que se le comunique la estrategia propia de una campaña militar que es parte de un conflicto mucho mayor en el que participa el propio Dios de los ejércitos celestiales. ¿Qué consuelo podemos y debemos obtener del hecho de que el príncipe del ejército del Señor está obrando e interviene en defensa de su pueblo? Lunes 20 de octubre. Guerra en el cielo. Josué comprendió que la batalla que estaba por librarse formaba parte de un conflicto mayor. ¿Qué sabemos del conflicto en el que Dios mismo era partícipe? Lee Apocalipsis 12, 7 al 9, Isaías 14, 12 al 14, Ezequiel 28, 11 al 19 y Daniel 10, 12 al 14. Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Isaías 14, 12 al 14. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto y para siempre dejarás de ser. Daniel 10, 12 al 14. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Dios pobló el universo con criaturas responsables a las que concedió libre albedrío, un prerequisito para que pudieran amar. Pueden elegir actuar de acuerdo con la voluntad de Dios o en contra de ella. Lucifer, el más poderoso de los ángeles, se rebeló contra Dios y llevó consigo a muchos ángeles. Isaías y Ezequiel se refieren a ese conflicto, aunque algunos comentaristas intentan restringir el significado de Isaías 14 y Ezequiel 28 al rey de Babilonia y a un gobernante de Tiro. Sin embargo, hay claros indicadores en el texto bíblico que apuntan a una realidad trascendente. Se presenta al rey de Babilonia como si hubiera estado en el cielo, próximo al trono de Dios, Isaías 14, 12, 13, y se dice que el rey de Tiro residía en el Edén como querubín protector en el monte santo de Dios, Ezequiel 28, 12 al 15. Nada de esto es aplicable a los reyes de Babilonia y de Tiro. Tampoco puede decirse de los reyes terrenales que fueran intachables y el modelo de la perfección. En consecuencia, estos personajes apuntan más allá de los reinos literales de Babilonia y de Tiro. En el capítulo 14 de su libro, Isaías presenta su proverbio o parábola, hebreo mashal, cuyo significado está más allá del contexto histórico inmediato. En este caso, el rey de Babilonia se convierte en paradigma de rebelión, autosuficiencia y orgullo. Del mismo modo, Ezequiel distingue entre el príncipe de Tiro, Ezequiel 28:2, y el rey de Tiro, Ezequiel 28:11, 12. El primero está activo en el reino terrenal y se convierte en el símbolo de un rey que actúa en el ámbito celestial. Según Daniel 10, 12 al 14, estos seres celestiales rebeldes obstruyen el cumplimiento de los propósitos de Dios en la tierra. Es a la luz de esta conexión entre el cielo y la tierra que tenemos que entender las guerras de Israel aprobadas divinamente. Tenemos que reconocerlas como manifestaciones terrenales del gran conflicto entre Dios y Satanás, entre el bien y el mal. Todo ello, en última instancia, con el propósito de restaurar la justicia y el amor de Dios en un mundo caído. ¿De qué manera vemos la realidad de esta batalla cósmica entre el bien y el mal en el mundo que nos rodea y en nuestras propias vidas? Martes 21 de octubre, el Señor es un guerrero. Lee Éxodo 2, 23 al 25, 12, 12, 13, 15, 3 al 11. ¿Qué significa el hecho de que Dios es un guerrero? Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron:
y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y conoció su condición. Éxodo 12, 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo entre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo 15, 3 al 11. Jehová es un guerrero, Jehová es un hombre, echó al mar los carros del faraón y su ejército, lo mejor de sus capitanes, en el mar rojo se hundió, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, Jehová, ha magnificado su poder, tu diestra, Jehová, ha aplastado al enemigo. Con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con el viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Durante su prolongada permanencia en Egipto, los israelitas olvidaron al Dios verdadero de sus antepasados. Como demostraron muchos episodios de su peregrinar por el desierto, su conocimiento de Dios de Abraham, Isaac y Jacob se había desvanecido y habían incorporado elementos paganos en sus prácticas religiosas. Ver Éxodo 32, 1 al 4. Cuando el pueblo de Israel clamó al Señor bajo la opresión de los egipcios, Éxodo 2, 23 al 25, el Señor intervino en su favor en el momento oportuno. Sin embargo, el conflicto descrito en los primeros 12 capítulos de Éxodo fue mayor que una simple lucha de poder entre Moisés y el faraón. Según la ideología bélica del antiguo Cercano Oriente, los conflictos entre pueblos se consideraban, en última instancia, conflictos entre sus respectivos dioses. Éxodo 12:12 declara que el Señor ejecutó sus juicios no solo sobre el faraón, sino también sobre los dioses de Egipto. Esos poderosos demonios, Levítico 17:7, Deuteronomio 32:17, que estaban detrás del poder opresor y del injusto sistema social de Egipto. Dios está en guerra con el pecado y no tolerará este conflicto para siempre. Salmos 24:8, Apocalipsis 19:11, Apocalipsis 20, 1 al 4, 14. Todos los ángeles caídos, así como los seres humanos que se han identificado definitivamente e irrecuperablemente con el pecado, serán destruidos. A la luz de esto, las batallas contra los habitantes de Canaán deben ser percibidas como una etapa previa de este conflicto que alcanzaría su clímax en la cruz y su consumación en el juicio final, cuando la justicia y el carácter amoroso de Dios serán vindicados. La destrucción total de los cananeos debe ser comprendida a partir de la cosmovisión bíblica, en la que Dios es parte de un conflicto cósmico con los exponentes del mal en el universo. En última instancia, lo que está en juego es la reputación y el carácter de Dios, Romanos 3:4, Apocalipsis 15:3. Desde que el pecado ingresó a la existencia humana, nadie puede permanecer en terreno neutral. Solo es posible estar del lado de Dios o del lado del mal. En vista de este trasfondo, la erradicación de los cananeos debe ser vista como un anticipo del juicio final. La realidad de la gran controversia solo permite optar por uno de los dos bandos. ¿Cómo saber de qué lado se está realmente? Miércoles 22 de octubre. El Señor luchará por ustedes. Según Éxodo 14, 13, 14 y 25, ¿cuál era el plan original e ideal de Dios respecto a la participación de los israelitas en la guerra? Éxodo 14, 13.
14 y 25. Moisés respondió al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Quitó además las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: Huyamos ante Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. En aquel momento de crisis, cuando el pueblo de Israel se vio obligado a entrar en un callejón sin salida, Moisés dijo al pueblo: No teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy, porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Éxodo 14, 13 y 14. Según el registro bíblico, incluso los propios egipcios comprendieron esa realidad, ya que dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Éxodo 14, 25. La intervención milagrosa de Dios en favor de los indefensos israelitas, carentes de conocimientos militares, se convirtió en el modelo. El Éxodo constituyó el paradigma de la intervención del Señor en favor de Israel. Aquí, Dios no solo es quien libra la batalla, sino que exige a Israel que no luche. Éxodo 14:14. Dios es el guerrero y la iniciativa es suya. Él establece la estrategia, define los medios y dirige la campaña. Si el Señor no lucha por Israel, éste no tiene ninguna posibilidad de éxito. Elena de White interpreta esto como una expresión del hecho de que Dios no quiso que obtuvieran la tierra prometida por medio de la guerra, sino mediante la sumisión y la obediencia incondicional de sus mandamientos. The 12 Peace, Sign of Time, 2 de septiembre de 1880, página 1. Al igual que en la liberación de Egipto, Dios pelearía sus batallas por ellos. Todo lo que tenían que hacer era permanecer quietos y presenciar su poderosa intervención. La historia demuestra que siempre que Israel tuvo suficiente confianza en Dios, no necesitó luchar. Ver 2 de Reyes 19, 2 de Crónicas 32, Isaías 37. De acuerdo con el plan ideal de Dios, Israel nunca necesitó luchar. Fue la incredulidad de ellos, expresadas después del Éxodo, lo que llevó a Dios a permitirles participar en la guerra contra los cananeos. Así como no necesitaron levantar una sola espada contra los egipcios durante el Éxodo, nunca les habría sido necesario luchar para conquistar Canaán. Deuteronomio 7, 17 al 19. Si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. Elena de White, Historia de la Redención, página 135. ¿Cómo podría la murmuración impactar hoy negativamente en nuestras vidas? Jueves 23 de octubre. La segunda mejor opción. Lee Éxodo 17, 7 al 13 y Josué 6, 15 al 20. ¿Qué similitudes encuentras entre estos dos relatos bélicos? ¿En qué se diferencian? Éxodo 17, 7 al 13. Y dio a aquel lugar el nombre de Mará y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová al decir: ¿Está, pues, Jehová entre nosotros o no? Después vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escoge a algunos hombres y sale a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalec. Como las manos de Moisés se cansaron, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Josué 6, 15 al 20. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad,
De la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron 7 veces la vuelta alrededor de ella. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. La ciudad será como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema. No toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis la desgracia. Pero toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a Jehová entre el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Éxodo 17 registra la primera ocasión en que Israel luchó después del Éxodo. Cuando los israelitas se defendieron de los amalecitas, Israel había sido testigo de la omnipotencia divina cuando Dios había afligido a los egipcios y había liberado a los israelitas. Hemos visto que el plan inicial de Dios para Israel no incluía luchar contra otros pueblos. Éxodo 23, 28, 33, 2. Pero poco después de su liberación de Egipto, los israelitas empezaron a murmurar por el camino. Éxodo 17, 3. Cuestionando incluso la presencia de Dios en medio de ellos. Fue en ese momento cuando Amalec vino a luchar contra Israel. Esto no fue casualidad. Dios permitió que los amalecitas atacaran a Israel para que aprendieran a confiar de nuevo en Él. Sin comprometer sus principios, Dios desciende hasta el nivel en que se encuentra su pueblo, llamándolo continuamente a volver al plan ideal, a confiar plenamente y sin reservas en la intervención divina. De hecho, la ley de la guerra, Deuteronomio 20, fue dada solo después de los 40 años de experiencia en el desierto, que también fue consecuencia de la incredulidad de Israel. Las nuevas circunstancias exigían nuevas estrategias y fue entonces cuando Dios exigió a Israel que aniquilara por completo a los cananeos. Deuteronomio 20, 16 al 18. Además de que la guerra se convirtió en una necesidad para Israel, también supuso una prueba de su lealtad a Dios. El Señor no los abandonó, sino que les permitió ser testigos de su poder en respuesta a su total dependencia de Él. La participación de los israelitas en la conquista queda patente en la conclusión a la que llega Josué al final del libro. Aquí se dice que los cananeos luchaban contra Israel, Josué 24:11. Aunque el colapso de las murallas de Jericó fue el resultado de un milagro divino, el pueblo de Israel tuvo que participar activamente en la batalla y enfrentarse a la tenaz resistencia de los habitantes de la ciudad. La participación de Israel en el conflicto armado se convirtió en una forma de desarrollar una confianza incondicional en la ayuda de Dios. Sin embargo, siempre se le recordaba a Israel, Josué 7, 12 y 13, 10, 8, que el resultado de cada batalla estaba, en última instancia, en manos del Señor, y que la única manera en que podían influir en el resultado de un conflicto militar era en virtud de su fe o de su incredulidad respecto de las promesas del Señor. La elección estaba en manos de ellos. Viernes 24 de octubre, para estudiar y meditar. Lee las páginas 521 a 527 del capítulo La caída de Jericó en el libro Patriarcas y Profetas de Elena de White. Cuando la rebelión contra la autoridad de Dios surgió en el universo, solo existían dos opciones. Dios dejaría de ser lo que es de manera esencial, inmutable y eterna, y entregaría el liderazgo de todo el universo a una de sus criaturas rebeldes, o seguiría siendo el Padre Santo, justo y amoroso y misericordioso de todo lo que existe. La Biblia presenta la segunda opción como la elegida por Dios y, en consecuencia, el inevitable choque entre su poder y las fuerzas del mal.
Cuando los poderes políticos o sociohistóricos asociados a las fuerzas cósmicas caóticas y rebeldes manifestaron la misma actitud desafiante contra Dios, Él, como Señor soberano del universo, intervino. La representación de Dios como guerrero se convierte en una prefiguración de esa victoria definitiva que pondrá fin al conflicto cósmico en curso entre el bien y el mal. Apocalipsis 20, 8 al 10. Además, las guerras libradas por el antiguo Israel por orden de Dios no solo reflejaban el conflicto cósmico, sino que formaban parte de él, como una anticipación histórica del juicio de Dios al final de los tiempos. Dios les había dado el privilegio y el deber de entrar a la tierra en el tiempo que les señalara, pero debido a su negligencia voluntaria, se le había retirado ese permiso. No quería Él que tomaran posesión de la tierra por medio de la guerra, sino mediante la estricta obediencia a sus mandatos. Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 413-414. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo te ayuda el trasfondo del conflicto cósmico a entender mejor el hecho de que el Señor ordenara a Israel ir a la guerra? 2. Comparte en tu clase tus respuestas a la pregunta del lunes acerca de la realidad del gran conflicto y cómo se desarrolla en el mundo que nos rodea. ¿Cuál es nuestro papel en esta controversia y cómo procuramos cumplirlo? 3. ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida espiritual el principio según el cual debemos permanecer quietos y esperar que el Señor luche por nosotros? 4. En nuestras discusiones y desacuerdos ocasionales en la Iglesia queremos a menudo saber quién está de nuestro lado. ¿Cómo deberíamos cambiar de actitud a la luz de Josué 5, 13 al 15? Te invitamos a estudiar y meditar. Que el Señor te bendiga. Esto ha sido Escuela Sabática Leída. Nos vemos la próxima semana en una nueva lección.